En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Gran Virgen Santa Clara, hija espiritual de San Francisco de Asís, es una vez más una muestra de que en el plan eterno y amoroso de Dios siempre, uno no encuentra excepción, pareciera, siempre que suscita Dios un gran hombre, siempre hay una gran mujer. Está San Francisco de Asís, está Santa Clara de Asís, que prácticamente casi toda la vida pública de San Francisco de Asís va a ser su más perfecta discípula. Se suscitarán muchos santos de la orden franciscana, pero Santa Clara va a ser lo más exquisito para gloria de Dios. Y Santa Clara, al igual que San Francisco de Asís, tienen un aspecto de su virtud cristiana, de su vida consagrada a Dios por los votos de pobreza, castidad y obediencia, que brilla de manera particular y que es como asombro del pueblo cristiano, y no es para menos. Es justamente este voto de pobreza vivido tan radicalmente, y que Dios nuestro Señor inspiró a San Francisco en vistas a que en tiempos en que se iba perdiendo el fervor de la caridad cristiana a causa del crecimiento de la riqueza, este voto de pobreza de San Francisco, de Santa Clara y de los discípulos franciscanos va a despertar en el corazón del pueblo cristiano una reacción frente al espíritu materialista que se iba suscitando y que el diablo alimentaba, como lo ha hecho siempre. De hecho, está en el Evangelio, está en las cartas de los apóstoles, la importancia de precaverse ante el afán desordenado de riquezas. Si uno pudiera decir qué le ha pasado a nuestra patria querida, que de ser un pueblo cristiano temeroso de Dios, pareciera haberse olvidado de Dios, bueno, podríamos decir que una de las principales causas, si no la principal, ha sido el amor desordenado de las riquezas. San Agustín y sus discípulos, cuando escriben acerca del gran imperio romano, cómo el imperio romano, que había brillado con tantas virtudes, virtudes de paganos, virtudes imperfectas, pero virtudes, ¿qué les pasó? La conclusión, tuvieron fiebre de riquezas, fiebre de riquezas. ¿Y qué le había pasado a la civilización griega? Lo mismo, la fiebre de riquezas les hizo perder el sentido de la virtud, se desorbitaron. Se les desordenó el corazón detrás de las cosas de la tierra. Y las cosas de la tierra, indudablemente, Dios nuestro Señor las hizo. Las cosas materiales de suyo no son malas. Eso lo han dicho los herejes, decir que es malo en las cosas materiales. Si las cosas materiales también han sido creadas por Dios. El punto es que están al servicio del hombre en vistas a que el hombre, satisfaciendo sus necesidades corporales, físicas, se aboque a las cosas del espíritu, a lo más noble que tiene el hombre, que es su alma inmortal. Y esa alma inmortal, ¿cómo la va a hacer crecer, edificar? Bueno, con la virtud cristiana, con el amor a nuestro Señor Jesucristo, con el desapego de las cosas de la tierra, que deben de ser usadas solo en la medida, en tanto y en cuanto nos sirven para nuestra salvación eterna. Y en tanto y en cuanto son un obstáculo a nuestra salvación eterna, deben ser puestas a un costado. Se debe prescindir de ellas. Y claro está, no todos los cristianos están llamados a vivir la pobreza evangélica de los religiosos. Ya lo dice San Francisco de Sales. Va a decir él, indudablemente, un esposo y padre de familia no puede pretender, no puede aspirar a ser un pobre capuchino. No. Es que los pobres capuchinos no tienen hijos y no tienen señora que alimentar. ¿Se dan cuenta? Un pobre capuchino se dedicar solo a Dios y exclusivamente a Dios en la vida de comunidad bajo la regla de la orden franciscano-capuchina. En cambio, un varón casado, el padre de familia, el esposo de una mujer cristiana, tiene que trabajar y procurarse la riqueza, los bienes materiales necesarios para alimentar, para mantener ese hogar cristiano. Por eso el sacerdote, cuando bendice el hogar de un cristiano, dice una cosa bien bonita.
Le pide a Dios que se susciten riquezas en él. Ya se entiende, no con el sentido materialista, se dan cuenta de que vivan en función de las riquezas, pero sí en función cristiana, en sentido cristiano, para que esas riquezas permitan a las almas dedicarse con tranquilidad a la búsqueda de los tesoros del cielo. Entonces, Santa Clara y San Francisco de Asís van a suscitar este gran movimiento de enfervorizamiento, y que llevó a que muchas personas que no eran religiosos, que no vivían en los conventos, no solamente aspiraran a parecerse en algo, sino a esforzarse seriamente por ser, en sus deberes de Estado, hombres y mujeres con espíritu franciscano. Y esta es una de las maravillas que suscitó Dios a través de San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís. Dense cuenta, si uno piensa en San Luis, rey de Francia, si uno piensa en San Fernando, rey de Castilla, si uno piensa en Santa Isabel de Hungría, reina de Hungría, en Santa Isabel de Portugal, eran reyes, eran reinas, vivían en las cortes, no vivían en un convento, tenían hijos, tenían que los tratos correspondientes a las obligaciones de los que viven en el mundo sin ser del mundo, pero con espíritu de pobreza. Con espíritu de pobreza. No con la pobreza de un capuchino, como decía San Francisco de Sales, pero sí con espíritu de pobreza. Porque ese espíritu de pobreza tiene que buscarlo todo cristiano. Porque ningún cristiano tiene que buscar las cosas de la tierra desordenadamente y vivir en función de la tierra y olvidarse del cielo. Y es por eso que es tan importante el ejemplo, la virtud de San Francisco de Asís y de Santa Clara de Asís, porque nos enseñan, si ellos pudieron renunciar efectivamente a las riquezas de la tierra y vivir como los pajaritos que dice Jesús, que nunca les falta nada, porque ya Dios en su divina providencia se encarga que no pasen hambre, cuánto más nosotros, sus hijos, que por amor a Él renuncian a las cosas de la tierra porque solo aspiran al cielo. Entonces ahí están los religiosos. Pero los otros, los que tienen obligaciones, como casados, por ejemplo, tendrán que buscar la riqueza en la medida de sus necesidades materiales, pero con espíritu de pobreza, es decir, sin poner el corazón en ellas, sin desordenar su corazón, prescindiendo, olvidándose de Dios. Por eso se va a insistir tanto los grandes autores espirituales, despicere terrena, desprecia lo terreno. Es decir, digámoslo de otra manera, pon lo terreno debajo de los pies. No lo pongas encima de tu corazón, ponlo debajo de tus pies. Las cosas deben estar en su lugar, no hay que desordenarse. ¿Se dan cuenta? Santa Clara de Asís va con su ejemplo, con su virtud, con su fervor, va a suscitar un ejército innumerable de virgencitas, de muchachitas que van a querer ser esposas de Jesucristo, que se van a consagrar a Él, que van a consagrar su virginidad. Por eso quizá alguno ha visto alguna vez las monjitas haciendo sus votos vestidas de novias, que se casan con Jesús nuestro Señor, y se va a poblar Europa y después nuestra América con conventos de monjas clarisas, como se le llama. De hecho, uno de los monasterios más antiguos de nuestra patria, fundado en los tiempos del Reino de Chile, es un convento de monjas clarisas. Entonces pidámosle a Santa Clara este amor a la pobreza, a la santa pobreza. Cada uno según su estado, lo reitero, pero tengamos este sentido cristiano de la vida. Y pidámosle a Santa Clara que se susciten de las nuevas generaciones, especialmente de muchachas, vocaciones a la vida de la perfección evangélica, que renuncien a los bienes del mundo, que renuncien a un esposo, a una familia y a los bienes de la tierra, y que se entreguen totalmente a nuestro Señor en vistas a reenfervorizar la vida de los cristianos y que la Iglesia salga de estos tiempos de confusión y de enfriamiento de la caridad. Siempre los santos han sido la gran ayuda cuando en la Iglesia han ocurrido esos tiempos, que no es primera vez que ocurren en la Iglesia. Pidémosle a Santa Clara de Asís que proteja las almas, especialmente de los niños, de
del ver cualquier cosa que vaya contra su inocencia. Por eso fue proclamada patrona de los televidentes, para que nunca se manchen las almas en razón de una entretención, que las entretenciones sean provechosas para el alma inmortal. Ave María Purísima.